Me va a tocar grabarles un pequeño tutorial de física para todos ustedes. Perdón la calidad, como saben mi letra está muy fea y pues no se la entiende, así que no se los puedo hacer en Paint. Y pues tampoco tengo un pizarrón, pero pues ya saben que mi letra está fea, así que procederemos a ver cómo vergas le hago para plasmárselos en PowerPoint. Vamos a iniciar con el primer tema que vendría siendo temperaturas, si no me equivoco. Y ¿qué es una temperatura? Que yo ocupo que desaprendan todo lo que saben y que entiendan que la física es una manera de ver al mundo mediante los números. ¿Qué es una temperatura? Una temperatura nosotros sabemos que pues bueno, es caliente o es frío. Y como vivimos en México, si son grados Celsius, entre más alto es muy caliente, entre más bajo es muy caliente. El agua ebulle a 100 grados y se congela a 0 grados. Sobre el nivel del mar, pero bueno, eso no importa. Tenemos que tener en cuenta eso del agua en específico porque, bueno, si se nos pone algún fluido o si se nos pregunta eso en el examen, tendremos que saber que el agua ebulle a 100 grados, o sea, hierve, y se congela a 0 grados. O sea que sí, básicamente cuando ustedes ponen a hacer agua para café, el recipiente con el que están trabajando está a más de 100 grados centígrados y si lo tocan se van a pegar una buena quemada. Y el hielo de su refrigerador está generalmente a menos de 0 grados centígrados. En el caso de la cerveza y los refrescos se pone a 3, a 4 o a -3 porque no solo es agua, también tiene otra sustancia y por lo tanto no se congela. Y pues ricos a todos sabemos que sabe más frío. Ahora, el problema aquí es que gracias a nuestro maravilloso mundo se utilizan diferentes tipos de temperaturas, como podemos conocer las temperaturas en grados Celsius, o sea centígrados, y en grados Fahrenheit, y también en grados Kelvin. ¿Qué hacemos aquí para convertirlos? Es una simple regla de 3 y no al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque se les agrega algo en específico y ahorita vamos a pasar a ver. Y bueno, ya aquí he elaborado una pequeña tabla, como pueden ver, en donde vamos a checar cómo usar esto, ¿ok? Esa es toda nuestra conversión. De Kelvin a Celsius, ok, ¿qué es un grado Kelvin? ¿Quién verga sabe? No sé ni para qué chingados se usan, pero bueno, me ocupan saber. Al grado centígrado, o sea, para sacar de Kelvin a Celsius, van a restar su cantidad en Kelvin, o sea, supongamos que aquí son 20 Kelvin, le van a restar 233, ¿sí? Y ya, sencillo. De Kelvin a Fahrenheit, van a multiplicar por 9, o sea, el resultado que les va a dar de centígrados, y lo van a dividir entre 5 y le van a sumar 32. De Fahrenheit a Celsius, van a restarle 32 a su Fahrenheit, lo van a multiplicar por 5 y lo van a dividir entre 9. Así que esto váyanlo anotando en su formulario. De Celsius a Kelvin, pues se le van a sumar al revés. Y de Celsius a Fahrenheit, pues lo van a multiplicar por 9, lo van a dividir entre 5 y lo van a sumar 32. Hay gente que nada más le suma el 32, ¿verdad? Sin embargo, esta es la manera correcta de interpretarse. Ahora nos pasaremos a un poquito de variaciones de temperaturas y de dilatación. Y bueno, ok, vamos a entender esto que es eh, incremento de la longitud en los materiales. Todos sabemos que cuando es un putero de calor, las cosas se expanden. Desde los testículos hasta el mendigo cemento que está en el centro o en donde sea, hasta el chapopote y todo. Todo se expande cuando hace calor. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero así funciona. Y por lo tanto se puede medir. Así que este triangulito L significa el crecimiento que hay de longitud. El coeficiente de dilatación, bueno, eso te lo va a dar el mendigo examen, porque yo no me lo sé de memoria, qué pinche hueva. Y la longitud inicial, que es la longitud inicial que tiene, supongamos que es 1 metro, y la variación de temperatura que, pues bueno, es lo que cambia, que ahorita lo voy a explicar. Esta fórmula se expresaría más o menos así. Supongamos que delta L va a ser igual a coeficiente de dilatación, supongamos que es 0.009. A lo mejor puede ser 0.009 por 10 a la menos 3, no sé. Son muy chiquitos, pero yo me lo estoy inventando. ¿Por cuánto quieren que mida? 2 metros. Y la variación de temperatura siempre va a ser TF menos TI. ¿Sí? Vamos a tener siempre en cuenta eso. Mm. Permítanme, pero andaba tomando un traguito de mi coca. Siempre va a ser así. TF-6 es la variación de temperatura que puede existir.
Anótenlo, por favor, esta fórmula. Y vamos a darnos cuenta de que también podemos despejar esta fórmula. ¿Cómo? Obviamente, si hay un delta L, como la temperatura, hay un longitud final y longitud inicial, ¿sí? Y vamos a ver cómo sacarlas. Longitud final es igual a longitud inicial más delta L, ¿sí? Hay que aprender a despejar fórmulas. Anótenla, pausenlo y anótenla. Y también vamos a tener en cuenta que delta L va a ser igual a coeficiente de dilatación por longitud inicial por variación de temperatura. Tengan mucho cuidado en el examen. ¿Por qué? Porque inicial puede representarse como un 0 o como una I. Y distancia como una D y como una S, ¿sí? Tengan en cuenta esos puntos. Y bueno, esto sería todo. Realmente este tema no es bastante complicado hasta que nos metemos a lo superficial. Que déjenme ahorita preparo algo de lo superficial. Pero si tuviera que decirles algo en específico sobre todo esto, o sea, sobre cómo se maneja este tema de la longitud inicial, es que es delta L. Vamos a hacer un ejercicio 1.1 por 10 exponente a la menos 5. Ay, ¿dónde está el menos? Puta madre. Cuando sea, deje de ser pendejo y encuentre el menos, ahí está. A la menos 5 por 3 metros por 18 grados centígrados. Háganlo en su cuaderno y sáquenlo. No lo pongan en el formulario porque si ponen ejemplos en el formulario les va a salir mal. Esto es una expresión de esto que ven aquí arriba, ¿sí? Así que no hay ningún problema. Y el centígrado se va a eliminar porque no importa, así es la ecuación. Así funciona esto, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que delta T es... Digo, si delta T es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Y ya. Esto es todo de este tema. Ahora vamos con dilatación superficial. Ok, aquí estamos de nuevo. Y vamos a ver cómo se utiliza la dilatación superficial. ¿Cuál es la diferencia de la lineal a la superficial? Ok, en la lineal tenemos una pinche vara y vamos a ver cuánto crece linealmente. Y, o sea, en longitud. Y en la superficial, tenemos un pinche cubo de esos que vemos de cemento en la pinche calle en las banquetas. Uno de esos, en 2D. Bueno, no es un cubo, realmente un cuadrado. Porque en cubo es otra que vamos a ver posteriormente. Ok, vamos a explicar esto. Variación superficial. Es cuánto varía, cuánto crece. Es la superficie final menos la superficie inicial. Delta S, el crecimiento, cuánto crece. Superficie inicial por coeficiente de dilatación superficial por delta T. Ya vimos anteriormente que delta T es la diferencia de temperaturas, o sea, temperatura final menos temperatura inicial. Eso ya lo debemos de tener más que claro. Ahora, ¿qué es coeficiente de dilatación superficial? Fácil, es el coeficiente de dilatación lineal por 2. Dos veces el coeficiente de dilatación lineal. O sea, te lo va a dar el examen y lo vas a tener que multiplicar por 2. Ahora, ¿cómo obtenemos la superficie? Ok, superficie inicial por 1 más coeficiente de dilatación superficial por delta T. Así de fácil. Eso está sencillo, fácil, rápido. Y ahora vamos a irnos con coeficientes con todo lo que vendría siendo dilatación volumétrica. Ok, ahora volvemos con esto. Dilatación volumétrica es básicamente lo mismo, la misma fórmula. Pero ahora vamos a hacer un pinche cubo en 3D. Imagínense un mendigo cubo de cemento. Ahí está, con esto. Ok, con el calor lo mismo. Variación volumétrica, el volumen final menos el volumen inicial. Delta vol, crecimiento volumétrico. Va a ser, es este volumen inicial por coeficiente de dilatación volumétrico por delta T, que es, como ya he mencionado muchas veces antes, temperatura final menos temperatura inicial. ¿Qué es el coeficiente de dilatación volumétrico? Es el coeficiente de dilatación lineal, o sea, el primero, el que les di de todos, por 3 y ya. ¿Cómo obtenemos el volumen puro? Volumen inicial por 1 más coeficiente de dilatación volumétrico por delta T. Es todo. Acabamos de terminar de ver todo lo referente a temperaturas y dilatación. Ahora nos vamos a pasar a cantidad de calor. A ver, aquí es importante.
Pongan mucho ojo porque vamos a agarrar varios temas de putazo, ¿ok? Todo lo que es calor lo vamos a ver aquí. Y vamos a adentrarnos un poquito en trabajo. ¿Qué es una caloría? Es la cantidad de calor necesario para hacer que un gramo de agua cambie su temperatura a un grado centígrado más. Con las calorías funciona el cuerpo, como podemos saber. ¿Qué es Q? Q es cantidad de calor. ¿Cómo se transforma con una ecuación? Ok. Q es masa por calor específico por delta T. Delta T ya están hartos de escuchar qué es. Calor específico es como un coeficiente de dilatación lineal. Te lo tiene que dar en el examen. Nadie se lo sabe de memoria. Absolutamente nadie los tienen que dar. Sí, cada material tiene uno diferente. El del agua no sé cuál es. Déjenme checo. Es uno. Así que no deben de tener ningún problema. Ahora, anoten estas fórmulas. ¿Por qué? Porque se las acabo de despejar. La fórmula de calor específico. Q es igual a masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. Aquí está el de masa, aquí está el de temperatura final, aquí está el de calor específico, que lo pueden sacar si tienen los datos suficientes. Y aquí está el de temperatura inicial. Puntos a tomar en cuenta. Se expresan en joules y en calorías. Un joule es igual a 4.187 calorías. Tienen que tomar en cuenta de que si quieren sacar algo de esto, tienen que hacer una regla de 3. ¿Cómo es una regla de 3? 8 joules. 8 por 4.187 entre 1. Ahí está. Así se sacan las reglas de 3. Y viceversa. Quiero saber cuántas calorías tengo en un joule. Ok. Calorías. 483 por 1 entre 4. Sí. Así de fácil se sacan las reglas de 3. Ahora, transferencia de calor. Un tema muy sencillo. Q menos Q. Q igual menos Q. ¿Qué chingados es esto? Me van a decir. Ok. Va a ser esto. Así. Vamos a expandir esto. Tienen dos materiales diferentes que se van a transferir calor. Nada más van a agarrar masa 1, calor específico 1, delta T1. Va a ser igual, o sea, se lo va a tener que restar. No se elimina esto. Se va a tener que restar masa 2 por. Ay, ups. Masa 2 por calor específico 2 por delta T2. Así de fácil. O sea, es comparar dos datos diferentes. No hay nada más. Y ahora vámonos rapidísimo con la definición de Joule. Un Joule es la definición de trabajo forzado por newtons. La fórmula de Joules, ahorita se los explico en el siguiente tema. Disculpen, tengo una llamada. Ay, disculpen, tengo una llamada de alguien pidiendo un favor. Ahora va a ser un Joule, es igual a un metro por. Digo, es masa por velocidad entre 2. Si dices, ¿qué chingados de dónde viene esto que tiene que ver con el calor? No tiene absolutamente nada que ver con el calor, pero lo ocupan saber, así que anótenlo en su formulario. ¿Por qué? Porque es una manera de medirlo, ¿sí? Es la masa de un objeto, 900 kilos, por la velocidad al cuadrado con la que se mueve entre 2. ¿Por qué? Porque es trabajo. Y el trabajo se manifiesta de diferentes formas. Tú dirás, ah, todo es fuerza, pero no, no todo es fuerza. Se mide de maneras diferentes. Un carro, las llantas de un carro hacen trabajo. Y el trabajo libera una fuerza. ¿Por qué? Porque recordemos las primeras leyes de Newton. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tú al mover tu brazo haces fuerza, liberas fuerza, pero haces un trabajo. Y ese trabajo está representado en joules. Esa es algo que tenemos que tener en cuenta para la hora de hacer cálculos. Y más que nada, pues para no confundirnos. Y se los pongo no porque vaya a venir en el examen, sino porque es bastante importante tener en cuenta cómo funciona la unidad de medida que vamos a utilizar. Anótenlo por si acaso. A lo mejor no viene, pero anótenlo por si acaso. Y aquí empezamos lo difícil. Un tema que abarca todo. Todo, todo, todo. Que es la ecuación de Bernoulli, mejor conocida como gasto. ¿Qué es el gasto? El pinche chorrito de agua que se le hace a tu manguera cuando la pinchas o a tu botella de agua o a tu manguera, literalmente. Eso es el gasto. Nos metemos con temas de densidad. ¿Por qué? Porque pues no solo existe el agua, ¿verdad? Existen muchos otros fluidos que se pueden transportar a través de una manguera. Y más cuando hablamos de un laboratorio. Que aquí tenemos varios conceptos que vamos a repasar uno por uno. Densidad, pues ya sabemos lo que es densidad de una sustancia que se define en masa sobre volumen de la sustancia.
¿sí? El volumen se nos dará. Si no, la densidad es expresada en la física con la letra P. ¿Cómo podemos obtener el volumen? Volumen es igual a masa sobre densidad. Masa es igual a densidad por volumen y densidad es igual a masa sobre volumen. Peso específico, a lo mejor nos lo pide, a lo mejor no, yo lo pongo por si acaso. Peso específico es igual a densidad por gravedad. Como sabemos, la constante gravitacional de nuestro planeta es de 9.81. ¿Sí? Y de eso es igual a masa menos gravedad entre volumen. O sea, es densidad por gravedad. Ahora, nos movemos un poquito más a cosas que tienes que tener en cuenta. Si te pide la presión, presión es igual por fuerza entre área. ¿Qué área? La área de sección transversal. ¿Qué chingados es un área de sección transversal? Ok, vamos a ver qué chingados es una área de sección transversal. Aquí voy a buscar una pinche figurita. Tiene que haber una. Un puto cilindro de mierda. A ver. Ahí está, tenemos un cilindro. Una pinche manguera. Supongamos que yo hago un pinche hoyo en la manguera porque soy bien dagas. Voy a hacer un mendigo hoyo. Así era. Hago un hoyito aquí. Déjenme le cambio el color porque si no, no van a ver ni madres. Aquí, un hoyito verde. Hago un hoyo. Y por ese hoyo va a empezar a tirarse el agua. El área en sección transversal va a ser el área de este hoyo. ¿Sí? Van a medir la fuerza con la que va a salir el agua. Presión es igual a la fuerza con la que sale el agua entre el área. Peso, peso normal, es importante que lo tengan en cuenta para todo física. Desde segunda ley de Newton, que es gravedad, hasta todo esto, es muy importante. Peso es igual a masa por gravedad. Fuerza es igual a masa por aceleración. Tener en cuenta para el tema de presión. No sé si venga presión porque se van a meter con cosas de mercurio y es un poco más complicado y la verdad, eso sí no sabría cómo explicárselos porque tendría que poner un problema de aplicación y se me perderían más. Ahora, ¿cómo obtenemos el mendigo área? No sabemos ni siquiera geometría, puta madre, ¿quién se acuerda de cómo sacar un círculo? El radio es la mitad del diámetro. El diámetro es el radio por 2. ¿Cómo saco el volumen? Porque lo voy a ocupar después. Volumen es pi por radio al cuadrado por altura del mendigo círculo. Y ahora dirás, ok, altura, ¿cómo? Sí, la altura es el diámetro. No hay ningún problema con eso. Ahora, ¿cómo sacas el área de un círculo? 3.1416, o sea, pi por radio al cuadrado. ¿Qué es gasto? Ya lo expliqué. Ahora, ¿cómo sacamos la ecuación de gasto? Utilizamos volumen entre tiempo. ¿Sí? O sea, el volumen del agua que va a ir saliendo entre el tiempo. Así se nos va a expresar. Y gasto es igual al área del círculo por velocidad del fluido. Todo esto se nos va a expresar, no se preocupen. Y si no les sale con estas fórmulas, despejen estas dos fórmulas y va a tener que salir sí o sí. Esto es todo lo que les puedo dar porque básicamente estos son todos los que vienen en los libros de física. Y los problemas que yo he contestado han sido con estas ecuaciones. Ok, posiblemente venga un poquito más de presión. Lo único que les puedo dejar de presión es que una atmósfera, unidad de medida, es igual a 101.3 kilopascales y así, ¿sí? Y esto es igual a 76 centímetros de mercurio. Porque seguramente les hagan una pregunta de esto. Ok, ¿cómo medimos la diferencia de atmósfera? Es presión por gravedad por altura del cilindro en el que esté puesto. Y si no es presión, también puede ser expresado como densidad del mercurio. Así que no van a tener ningún problema con eso. Es un poco complicado de entender y yo lo sé. Sé que es bastante complicado de entender. Pero es que no hay otra manera de explicarlo. Porque el tema... cuando empiezas a tratar con mercurio te metes en problemas un poquito muy complicados, a decir verdad. Lo que sí les puedo decir es que una demostración de esto es otra fórmula. Que vendría siendo... Pues sí, la misma presión o de objetos sumergidos bajo el agua. Pero es complicado de expresar aquí, así que les voy a pasar las fórmulas tal y como están, ¿sí? Vamos a tener Fe
Sí, volumen por densidad del agua por 9.81. ¿Qué es esto? El volumen de un objeto flotante en el agua por la densidad del agua o el fluido en el que esté por 9.81. Esto se llama principio de Arquímedes. Es lo que hace que un objeto flote. Y esto se puede despejar de muchas maneras distintas. Tenemos que, tenemos que tener en cuenta de que si hay un objeto sumergido en el agua, va a tener la misma tensión que tuviera como en una cuerda, ¿sí? Así que nos regresaríamos a la segunda ley de Newton, que vendría siendo fuerzas. Pero no creo que Pulido se los complique tanto. O sea, el profesor Pulido, por si alguien ve este video sin saber nada de lo que estoy hablando, es nuestro profesor de física. Ahora, vamos a tener en cuenta esto, nada más, anoten su formulario, porque yo nada más les voy a ayudar a hacer su formulario. No les voy a presentar problemas ni nada. Si quieren contestar problemas, pues lo lamento, pero les voy a pasar unos libros ahí, se los dejo en el grupo de WhatsApp. Unos libros de física que tengo por ahí. Si quieren estudiar problemas, porque generalmente el profesor Pulido saca los problemas de un libro en específico y se los paso y ahí pueden revisar los temas que vienen. Ahora directamente sin hacer ningún corte nos vamos a ir al siguiente tema, que viene siendo electroestática, ¿sí? Donde F igual a K por Q1 por, aguántenme, K por Q1 por Q2 entre distancia x2. ¿Sí? ¿Qué es esto? La electrostática nos remontamos a un mundo que nosotros no podemos ver. ¿Sí? Es un mundo que sucede todo el tiempo en nuestro cuerpo. En todos lados está la electrostática. Pero no la podemos ver. ¿Por qué? Porque es parte de los átomos. Es parte de cómo se conforman los átomos. Y la verdad, es una de mis ecuaciones favoritas. Ahorita les voy a explicar por qué. Les voy a dar uno de los bonos. La K es una constante universal. ¿Sí? K es igual a 9 por 10 exponente 9. 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados sobre C2. Sobre coulombs. Ley de Coulomb se llama eso, pero pues qué hueva decirle la ley de culos. Así que, así tenemos cómo funciona esto. Y ahora dirás, ah cabrón, ¿cómo nos van a dar cada uno y todo eso? O sea, fácil y sencillo, amiguitos. Se despeja la fórmula. ¿Sí? Olvídense de los mendigos metros cuadrados. Así póngalo. Eso es K. Y nos van a dar un valor de Q1 y de Q2 y nos va a pedir que obtengamos la F, que es inversamente... F es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, pero bueno, eso no importa. Enfóquense en esto, en la fórmula. Y nos van a dar Q1 y Q2 como dos cargas diferentes y nos va a pedir, mida la tensión que hay de Q1 a Q2. O mida la tensión que hay de Q1 a Q3 y de Q2 a Q3. Estos problemas involucran mucho la geometría. Aquí sí voy a poner un problema porque creo que sí les va a fallar un poquito. Vamos a poner un triángulo. Y vamos a insertar unas bolitas. A ver, así. Ok. Naranjas Q3. Nos va a pedir que saquemos cuánto es de Q1, que es amarillo, a Q3 y de Q2, que es verde, a Q3. Obviamente, en esta fórmula sacaríamos K por Q1 por Q3 sobre distancia al cuadrado. ¿Qué distancia? Esta. Y para sacar la otra va a ser Q2 por Q3 entre distancia al cuadrado por K. ¿Sí? O sea, solo vamos a tomar los puntos de inflexión de esta K si el problema nos lo pide. Imagínense que ahora el problema nos pida a Q1, entonces estas distancias. O imagínense que haya un tercero. Ay, perdón. Ups. Que haya un tercero. Vamos a ponerlo negro.
Entonces vamos a tener que sacar la distancia de aquí a acá y acá. Pero no nos van a dar un triángulo. Nos van a dar un cuadrado. Y nos van a decir, sáquenlo. ¿Sí? Saquen la distancia. ¿Cómo hacemos eso? No tenemos ni puta idea, ¿no? Fácil. La distancia de Q1 a Q2 es la distancia del cuadrado o del rectángulo. La altura, como podemos saber, va a ser la altura del cuadrado, del rectángulo. O sea, la altura del triángulo. Por ende, podemos sacar uno de sus lados usando el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque esta es un triángulo también. Entonces ya tendríamos dos lados. Dividimos la base entre dos para tener este lado. Y ya tenemos este lado que es la altura. Entonces sacaríamos nuestro teorema de Pitágoras y ya tendríamos este lado. Así que ya podremos utilizar nuestra distancia. Piensen fuera de la caja. Piensen fuera de la caja. No todos son fórmulas. Es pensar y analizar ciertas cosas, como esto. Los triángulos, el saber de geometría, el saber de muchas cosas, pues, nos puede solucionar ese tipo de problemas. Yo sé que ninguno va a estudiar física, ni siquiera yo. Pero para todo, piensen fuera de la caja, piensen fuera de su zona de confort. Esfuércense. Piensen que es lógico. Yo no tengo ni puta idea de partículas elementales. O sea, en mi vida voy a ver un electrón. Y yo para qué quiero saber qué funciona un electrón si voy a estudiar derecho. ¿Sí? Pero es importante. Porque no es solo decir, ah, física, qué aburrido, partículas. Ah, el profe no explica, qué pinche hueva, hora libre. No. Es lógica, es habilidad mental. ¿Por qué? Porque la lógica abarca desde matemáticas, física, química, informática, programación, hasta nuestro comportamiento. Hasta la forma en la que hablamos. Las cosas que hacemos. Cómo tratamos a las demás personas. ¿Sí? Eso es lógico. ¿Es lógico que trates mal a alguien que te trata bien? No. Ok, tenemos que tener ciertos comportamientos éticos y lógicos. Pero ¿cómo sabemos que es lógico si jamás lo aplicamos? ¿No? Si no lo aplicamos en nuestra vida diaria, menos lo vamos a aplicar en la pinche escuela. Así que practiquémoslo. Si no en nuestra vida diaria, tan siquiera sumando números. No es tan complicado. Es agarrarle el chiste. Yo sé que no tenemos tal vez al mejor profesor del mundo y que no explique de la mejor manera. Sin embargo, sí se puede. Leyendo, tal vez. Qué hueva leer, dirán. Sí, vean un mendigo video en YouTube. Hay un chingo. Más de lo que se imaginan. Si saben inglés, mejor. Si no, pues son de menor calidad, pero sí hay. O pídanle ayuda a alguien, a su compañero de al lado. Cuando tú le pides a alguien que te enseñe, él aprende el doble. Y los dos salen recompensados. A lo mejor no te gusta cómo explica ese compañero, se lo pides a otro. No te gusta cómo explica nadie de tu clase, se lo pides a otro maestro. A un amigo, a tu papá. Si tu papá no sabe, lo buscas en internet. ¿Sí? Hay muchas formas de aprender, sí se puede. No es cuestión de ser matado y estar todo el tiempo, ah, no mames, si estás todo estresado por el examen de física. No, es cuestión de agarrarle gusto. Está bien, no te va a servir la mendiga materia para el resto de tu vida, pero ¿no te interesa saber cómo funciona el mundo? ¿Por qué? Porque con esas pendejadas, con esta misma ecuación, por cómo saber cómo funciona un átomo, ¿sí? Con esto podemos hacer algo tan maravilloso, o yo lo considero así maravilloso, como ahorita se los voy a enseñar. Os voy a poner un bonus. Supongamos que esto es donde giran los electrones en un átomo y es básicamente lo que estás calculando. Adivina que se comporta igual. El universo. ¿Sí? Se comporta igual. Este es el Sol. Y este es la Tierra. Y con esta ecuación puedes calcular la velocidad con la que se mueve, la distancia en la que están y la masa que tienen. Todo con un poco de ingenio y curiosidad tal vez. Así se hacen las cosas. ¿Por qué un viejito hace como 3000 años se paró y dijo, ah, voy a medir el sol? ¿Por qué no tiene nada que hacer, ¿verdad? Para empezar. Pero ¿cómo lo hizo? Pensando fuera de la caja. Pensando lógicamente. Comparando lo más simple con lo más complicado.
Esa es la forma en la que se solucionan las cosas en física, en la vida y en matemáticas. Ves un problema que es súper complicado y dices, no mames, qué pedo, pinche problema, ¿cómo esperan que yo resuelva esto? Y nos complicamos la vida, la verdad. Por eso hacemos pinches dramas innecesarios con nuestras parejas. Hagamos de lo más simple, por pasos, lo más... hagamos de lo más complicado, por pasos, lo más simple. No nos asustemos. Está bien, son un chingo de números, no nos asustemos, tranquilos. Pensemos. Sí se puede, confío en ustedes, compañeros. Son todos los temas que hemos visto. Nos falta un poquito de electricidad, pero quería darles esta parte con ese tema en especial. Porque es nuestro mundo. Y sí me gustaría que, si por lo menos si van a entrar al siguiente semestre en la prepa, le echen un poquito más de ganas a los que no les gusta esto. Y aprendan a que, pues aunque no lo vayan a usar, sí afectan su vida. A este tema se le suma algo muy importante con el tema que decía de los ángulos anteriormente, o sea, del triángulo y eso, que es el tema de las resultantes en X y en Y, que son fórmulas que ya deberían tener anotadas, pero por si acaso de todos modos se las voy a anotar. Que es el seno de alfa por la fuerza que hay en su resultante por 2. Olviden el 2, se me pasó. O el coseno de alfa por la fuerza. Coseno en X, seno en Y. Así de fácil, son las fórmulas que tienen que tener. De aquí yo no puedo desglosar más, porque son temas que ya vimos y que no sé cómo explicar muy bien ahora, y menos utilizando PowerPoint, porque realmente ocuparía un pizarrón. Ahora vamos a proceder un poquito con lo que vendría siendo electricidad, que si viene siendo ya un poquito más complicado, pues no hay de otra. A ver. Tenemos que tener en cuenta de que hay dos tipos de circuitos, un circuito en serie y un circuito paralelo, el cual está compuesto por baterías, resistencias, cables, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se llama ley de Ohm y ahorita les voy a traer las fórmulas. Ok, volvemos. Voltaje, corriente y resistencia se miden en tres cosas diferentes: voltios, amperios y ohmios. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Corriente es igual a voltaje entre resistencia y resistencia es igual a voltaje entre corriente. Hay dos tipos: resistencia en serie, que están así seguiditas, y resistencias en paralelo, que no están seguidas y que se calculan de manera diferente. Ahora, lo que nos va a pedir va a ser una resistencia. Nos va a pedir va a ser una resistencia en paralelo equivalente, que aquí está, voy a ampliar la imagen. ¿Sí? Eso es lo que nos va a venir en el examen. Cuando las resistencias se encuentran en paralelo pueden ser sustituidas por una única resistencia cuyo valor es inferior a cada una de las que se asocia. ¿Cómo se hace esto? Ok, vamos a ir sacando en valores inversamente proporcionales. La primera resistencia, 1R, va a ser igual a 1 sobre la resistencia más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Y todo eso lo vamos a sacar despejando uno por uno. Más no se los puedo explicar, neta, ocupo un pizarrón y no quiero escribir feo. Así que hasta aquí finaliza el video, no sé cuánto haya durado esto, pero espero que les haya sido de utilidad. Que pasen aunque sea con un mendigo 6. Y ustedes pueden. Y por último, voy a recordarles, antes de que se me olvide, algo muy importante, que es que un electrón es igual a 1.6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. Y ya. Es todo a lo que yo recuerdo que ya hemos visto en física. Se los expliqué de la manera más rápida y sencilla porque la verdad no quiero dejárselos muy tarde, porque si se los dejo muy tarde posiblemente no lo noten. Anoten todas las fórmulas que les puse y si no entienden algo revéanlo o búsquenlo en internet.
y yo les paso el libro que tengo ahí de física si quieren hacer unos problemas. Si no los quieren hacer, no los hagan y nada más hagan el formulario y que Dios los bendiga. Muchas gracias por ver el video de su canal hasta el final. Los quiero un chingo, vatos. La neta. Nos vemos.